Para seguir creciendo en tu obra, Señor, para que tu obra siga creciendo, Señor. Esto es para tu obra, Señor. Bendice, Señor, al dador, Señor, a quien está dando, Señor. Multiplícale, Padre amado. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora con ustedes nuestra amada pastora. Amén, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Gloria al que vive para siempre. Santo, santo, santo. 3 veces santo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. En esta hermosa mañana. Dios me los bendiga nuevamente. Amén. Igual a la distancia, cada amigo y hermano que nos escucha. Como decimos, la invitación sigue abierta. Este lugar ha llegado a esta comunidad con una encomienda de parte del Señor. Y yo sé que hay palabra de vida para tu vida y de fortaleza. Amén. Si necesitas oración, puedes acercarte y estaremos orando por ti. Amén. Gloria al que vive para siempre. Iglesia, vamos a buscar la palabra del Señor en Marcos capítulo 4. Dios bendiga a cada vida también que nos va a estar viendo luego en las diferentes plataformas. Aleluya. Marcos capítulo 4. Versículo 35 en adelante. Amén, aleluya. Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Amén. ¿Todo lo tenemos? Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señor, te doy gracias, Padre, en esta hora maravillosa, Señor. Te pido en esta hora, mi Dios amado, que tú quites toda distracción, todo aquello que quiere evitar que tu palabra llegue, mi Dios amado. Señor, yo te pido en esta hora que tú tomes el control absoluto, Señor. Padre, me pongo en tus manos, Señor amado, para que tú comiences a hablar a nuestras vidas, Señor amado, para que tú ministres, traiga fortaleza, palabra de refrigerio, Señor, a nuestro corazón, Señor. Porque yo sé que hay gente que necesita, Señor, esta palabra, una palabra de fuerza, de ánimo, Señor, para recobrar, Señor, el ánimo, Padre, para continuar y llegar al otro lado, mi Dios amado. Yo te pido por cada vida que nos va a estar escuchando, Señor, que este mensaje, Señor, caiga en tierra fértil, Señor, y del fruto que tú esperas al 100%. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Se pueden sentar, aleluya. El tema para el día de hoy es: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Dile al que está a tu lado, dile: hoy vamos a pasar al otro lado. Pasaremos al otro lado. Aleluya. Aquí estamos viendo una historia, ¿verdad? Algo que sucedió en un momento dado, ¿verdad? Con los discípulos y Jesús en medio de una barca en un momento dado. Pero lo que me llamó la atención, porque sabemos que siempre lo digo, ¿verdad? Que la palabra es sumamente enriquecedora y hay que sacarle, ¿verdad?, todo lo que nos quiere decir.
en esa palabra. Y comenzó hablando este relato que hemos acabado de leer en Marcos, también se encuentra en Lucas y en Mateo, y ¿verdad? Hay palabras diferentes o algunos detalles pero me gustó traerla en Marcos porque abarca un poco más, es un poco más profunda. Pero lo que me llamó la atención que el Señor comienza explicando el tiempo en que estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo. Dice que comenzó, ¿verdad? En la noche. El Señor comienza hablando y indica el tiempo en que está ocurriendo este suceso, en el tiempo en que va a ocurrir este suceso, el tiempo específico. Y hay veces que el Señor va a llamarte y te va a dar unas instrucciones y te va a hablar en un momento específico para que pases al otro lado. Hay momentos que el Señor va a llegar y tú posiblemente te encuentras en medio de la noche, en medio de la oscuridad, en un momento difícil, y el Señor te va a decir: pasemos al otro lado. No mires la oscuridad, no mires el momento. El Señor te está diciendo: móntate en la barca y vamos a pasar al otro lado. Aleluya. Él les estaba dando una instrucción. El Señor le estaba diciendo: ok, ya aquí hicimos lo que teníamos que hacer. Ya aquí vimos lo que teníamos que ver. Ya esta temporada, ya este momento en esta orilla ya se acabó. Hay veces que el Señor te dice: el tiempo en esta etapa ya se acabó. Hay que pasar al otro lado. Hay que ir entonces en pos de lo que el Señor nos tiene separado al otro lado. Y hay veces, iglesia, que nos enfocamos en lo que está en la orilla, en lo que estamos viviendo, en lo que estamos, ¿verdad?, manifestando en ese momento. Pueden ser momentos gloriosos porque el Señor estaba haciendo milagros, estaba restaurando gente, pero ya el tiempo de aquella gente había culminado. Había que pasar al otro lado. Había algo nuevo que había que hacer. Había otro destino que llegar. El Señor siempre nos va a estar llevando de temporada en temporada. Va a haber momentos en que te va a decir: hasta aquí llegó este tiempo. Ya este tiempo se culminó. Hay que ir al otro tiempo. Hay que pasar al otro lado. Hay algo nuevo que te quiero mostrar. Hay algo nuevo que te quiero enseñar. Ya sal de este tiempo que tienes aquí. Ahora vamos a un nuevo tiempo. Aleluya. Por eso el Señor le dijo: pasemos al otro lado. El Señor le estaba haciendo una invitación. El Señor hoy te hace una invitación a que pases al otro lado. Yo no sé cómo tú te encuentras, en qué situación tú te encuentras hoy, en qué etapa de tu vida tú estás. Puede haber un momento de estancamiento. Puede haber un momento difícil. Puede haber algo que está ocurriendo, pero ya es el tiempo de salir de él. Ya es el tiempo de pasar al otro lado. Ya es el tiempo de seguir continuando, de cruzar. Porque cuando hablamos de pasar, significa cruzar. Ya es tiempo de pasar y de cruzar al otro lado. Ya es tiempo de salir de donde te encuentras y pasar con el Señor al otro lado. Él te está haciendo una invitación. Porque Él quiere que tú pases con Él. Tú no irás solo. Cuando leí estos versículos en el libro de Marcos, hay algo sumamente interesante, porque Él le dice: pasemos al otro lado. Él no les dijo: pasen al otro lado. Le dijo: pasemos al otro lado. ¿Qué te está indicando el Señor? Yo voy contigo. Tú no vas solo. Yo te estoy diciendo: vamos para el otro lado. Tú no estás solo. Confía que yo voy contigo. No se te olvide que el que te está haciendo la invitación a pasar al otro lado soy yo. Quien está contigo soy yo. Es el gran yo soy. Yo soy el que va contigo en la barca. Aleluya. El Señor le dijo: pasemos al otro lado. El objetivo principal era llegar a ese lado. El objetivo principal del Señor era que ellos llegaran, que todos pudieran llegar al otro lado. Pero hay veces que en nuestra vida se presentan cosas para evitar que tú llegues al otro lado. Hay situaciones que se levantan en medio de nuestra vida para a veces detenernos, para traer miedo, para traer duda, para traer confusión. Aleluya. Pero la indicación es que pasemos al otro lado, que no te detengas, que no te intimide, que no tengas dudas, que no tengas temor. Él te está diciendo: yo voy contigo en medio de todo lo que se presente. Yo estoy contigo, te dice el Señor. No hay nada que impida que tú puedas llegar al otro lado. Pero no podemos permitir ni que el temor, ni que la duda, ni nada de lo que se presente te detenga, aleluya, sino que continúes cruzando al otro lado. Así que el objetivo era llegar al otro lado. La promesa no era que se iban a quedar a mitad de camino.
La promesa no era, ni la invitación era que iban a llegar a mitad de camino a inundarse, a ahogarse o a quedarse en la mitad del camino. No, la promesa o el objetivo era llegar al otro lado, iglesia. Pero hay veces que decidimos poner nuestra atención a lo que ocurre en el camino y no pensar en el final del camino, que nos está esperando la bendición y un nuevo nivel al otro lado. Aleluya. Cosas nuevas que nos están esperando al otro lado. Estos discípulos comenzaron y siguieron las instrucciones del Señor. Dice la palabra que ellos inmediatamente, el Señor estaba montado en la barca, inmediatamente que el Señor le dijo pasemos al otro lado, confiadamente ellos comenzaron el rumbo hacia el otro lado. Pero hay algo sumamente interesante. Que la palabra dice que cuando ellos iban de camino, cuando llegó la noche, Él le dijo pasemos al otro lado. Despidieron la multitud. Habían otras barcas alrededor de ellos, que esto es sumamente importante también. Pero dice que se levantó una gran tempestad. Una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Cuando yo buscaba información sobre el lago o el río de Galilea, esto era muy común en este lugar. Este lugar venían vientos de diferentes, ¿verdad? Del este, del oeste, del sur. Pero los que venían del este eran vientos bien fuertes que levantaban una tormenta muy alta, de unas olas muy altas. Y se formaban unos vientos bien fuertes, feroces, fuertes, en contra de cualquier barca que obviamente iba a estar por ahí. Siempre estos vientos era algo común en aquel lugar. Era algo común. Escúchame bien, iglesia. Había gente dentro de esa barca que eran los discípulos, y dentro de esos discípulos habían algunos que habían sido ¿qué? Pescadores. Pedro era uno, su hermano, Juan, los hijos de Zebedeo, que bregaban con Zebedeo en lo que era la pesca también, el hermano de Juan. Por lo menos 4 de esos discípulos sabían y ya estaban familiarizados con lo que sucedía en medio de esas aguas. Hay veces que sabemos que cosas pueden ocurrir, pero permitimos que el temor, que el miedo y que todo lo que se presente nos detengan. Aún ya nosotros habiendo pasado por eso, permitimos nuevamente que la duda y el miedo quieran entrar a nuestra vida cuando sabemos que hay solución para el problema. Cuando hay solución y cuando Dios está en la barca, cuando Jesús está en la barca, nada puede suceder. Hay momentos en tu vida que se va a levantar una tempestad que tú no estás esperando. Estas tempestades en este lugar se levantaban de momento. Surgían de momento. Así que ellos tenían que tener el entendimiento que podía ocurrir. Nosotros sabemos que en nuestra vida como cristianos, nosotros vamos a ser probados muchas veces. Que van a llegar momentos difíciles a nuestra vida. No nos puede asombrar, sino que nosotros debemos actuar de una manera diferente, de una manera de actuar diferente. Estos discípulos ya habían visto cómo el Señor obraba todas las cosas que el Señor estaba haciendo. Ellos decidieron seguir al Señor, ellos decidieron estar junto al Señor, habían tomado la mejor decisión. Pero en el momento difícil dejaron que el temor y el miedo se acercaran. Aún ellos, habiendo ya vivido antes de que Jesús estuviera con ellos, yo estoy segura que ya ellos habían pasado por tempestades y tormentas como la que estaban viviendo. Y dice que se levantó esta tempestad. Se levantó y se desató una tempestad tan violenta, tan terrible, tan feroz. ¿Cuántas veces no se levanta la lucha que tú dices, pero ¿de dónde salió esto? ¿Cómo es posible que se haya levantado esta tormenta en mi contra? Pero es que es imposible. ¿De dónde salió este ataque? ¿Cuántas veces nosotros no pensamos de la misma manera? Cuando mejor estamos, se levanta la tempestad, se levanta la tormenta y tú dices, ¿de dónde salió esta tormenta tan violenta y tan feroz? A tal nivel que pensamos que los vientos contrarios que se levantan con esa violencia tan fuerte, pensamos que nos va a destruir. ¿Cuántas veces no pensamos de esa manera, que esos vientos que se levantan nos van a tumbar? ¿Cuántas veces no pensamos que las
¿Cuántas veces no pensamos que nuestra barca se va a hundir por los problemas y las tormentas que se levantan? ¿Cuántas veces, iglesia, no pensamos de esta manera como los discípulos? Los discípulos estaban viendo que ya la barca se estaba llenando de agua. Porque la palabra dice que comenzó a anegar, que de tal manera que ya se anegaba. Y tú sabes lo que significa la palabra anegaba. Significa que ya estaban a punto de naufragar, de hundirse. Por eso la palabra es tan específica. Él les dijo, pasemos al otro lado. Vamos a pasar. Y comenzamos a pasar al otro lado confiadamente. Pero llegó el momento difícil. Llegó el momento difícil y la meta está ya esperándonos. El otro lado nos está esperando. La nueva etapa nos está esperando. La nueva temporada nos está esperando. Lo nuevo de Dios está frente a nosotros, pero se levantó la tormenta y no lo vemos. Dejamos de mirar al otro lado. Comenzamos a poner nuestra mirada en el agua que se está metiendo en la barca. Comenzamos a poner nuestra mirada en los vientos que se están levantando y nos están sacudiendo. A nivel que pensamos que nos vamos a hundir y nos vamos a morir. Comenzamos a pensar que vamos a perecer. Pero a mí me llamó la atención que la palabra abnegar, en un sentido, si tú lo pones a poner en tu vida, en las situaciones y circunstancias que a nosotros nos pasan diario. Yo buscaba y me decía que el significado en nuestra vida es la idea de estar abrumado, de estar sumergido por las circunstancias. Cuando nosotros pensamos que estamos sumergidos en algo donde no podemos salir, donde pensamos que nos vamos a hundir, donde pensamos que no vamos a salir de esa situación, donde pensamos que estamos tan abrumados que no podemos salir de ella. Aleluya. Eso es abnegar, cuando nosotros pensamos que estamos hasta el tope y ya no hay solución. Estos discípulos en ese momento se encontraban de esa manera. Pensaban que ya no iban a salir, que no iban a llegar al otro lado. ¿Cuántas veces el enemigo no quiere que tú pienses que la tormenta que se levantó es para que tú no llegues al otro lado? El enemigo va a poner tropiezos en tu camino para que tú te detengas, para que pienses que no vas a llegar. Aleluya. Y te vas a negar y te vas a abrumar y vas a pensar que vas a morir, que te vas a hundir y que no vas a llegar. Aleluya. El salmista decía en el Salmo 88:7, me has anegado con tus olas. Y esto evoca la sensación de ser inundado por el sufrimiento y por la tristeza. El mismo salmista decía, Señor, tú me has negado con tus olas. Yo estoy en un momento que estoy sufriendo. Estoy en un momento de tristeza. En un momento que no puedo más. En un momento que mi barca se está hundiendo. Señor, no puedo más, decía el salmista. Pero aquí entonces es el momento que tú tienes que comenzar a reflexionar. El momento en que tú tienes que comenzar a pensar que contigo va Jesús en esa barca. Es el momento en que tú tienes que pensar y decir, yo no estoy solo, mi barca no se va a hundir. Mi barca no se va a hundir, aleluya. Es el momento de comenzar a reflexionar y a entender en la soberanía, en el poder de aquel que está contigo en tu barca. De aquel que tú sabes que desde que comenzaste tu caminar está en la barca contigo. El que tiene todo el poder, el que tiene toda la soberanía para poder salvarte de la situación en la que te encuentras. El que tiene el poder y la soberanía para mantenerte de pie, para sacarte de la situación en la que estás. Aleluya. Es el momento entonces de entender quién está contigo. Si estás confiando o estás dudando. Si estás viendo el otro lado del camino o estás enfocado en la tormenta y en la tempestad. Aleluya. Y hay un detalle sumamente interesante. Porque como te digo, la palabra es maravillosa. Y ahí en ese capítulo que acabamos de leer, hay un detalle que no se puede pasar por alto. Dice la palabra que el Señor estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Pero antes de continuar, esto a mí me llamó mucho la atención. Yo dije, yo sé que esto tiene un sentido poderoso.
El hecho de que mencionara en dónde se encontraba específicamente el Señor en la barca tiene un fin y tiene un propósito. Cuando yo buscaba qué significaba la popa en el barco, es la parte de atrás del barco. Y usted sabe que se encuentra en la parte de atrás del barco, el timón. En esa parte atrás del barco está donde se direcciona y se navega esa barca. ¿Usted sabe lo que te está diciendo el Señor? ¿Quién tiene el control del timón de tu barca? ¿Quién tiene la dirección de tu barca? ¿Quién tiene el control de tu barca para que no naufrague, para que no se hunda? Él estaba durmiendo, él estaba tranquilo, él sabía que todo iba a estar bien y que iba a llegar al otro lado. Cualquiera diría, pero ¿por qué estaba durmiendo? ¿Cómo es posible? Con una tempestad tan grande, con un mar tan bramido, tan fuerte, levantando con unos vientos que me imagino que sonaban bien fuertes, con esa agua que estoy segura que le caía encima a él porque estaba entrando a la barca. Pero él estaba durmiendo, él estaba descansando. Él es el Señor, Él tiene todo el poder. Él sabía que iban a llegar bien, pero les quería mostrar que ellos comenzaran a confiar y a creer en quien llevaba el timón de aquella barca. El Señor les quería mostrar que el control Él lo tenía, que ellos pudieran entender que no iban a perecer, que pudieran entender que el control y la dirección la llevaba el Señor. Y el Señor hoy te dice, la dirección de tu vida, el control de tu vida, lo tengo yo, te dice el Señor. Tú vas a llegar al otro lado, solo confía, no dudes. Mira quién está llevando el control de tu barca, mira quién está en ella, aleluya. Tenemos que aprender a confiar. Y dice que estaba durmiendo sobre un cabezal. Y llegaron los discípulos. ¿Cuántas veces no llegamos ante el Señor desesperados? Que no está mal, iglesia. Porque la palabra dice, clama a mí que yo te responderé. Esto puede tener dos maneras de tú poder interpretarlo. Porque dice la palabra que en el momento cuando ya ellos pensaban que se iban a hundir, comenzaron a gritar, decía otra versión. Aquí dice que lo despertaron, le dijeron, pero hay otras versiones que decían que comenzaron a gritar, maestro, maestro. ¿Cuántas veces nos vamos delante del Señor? Señor, no puedo más. Ayúdame, Jehová, porque no puedo con la situación. Siento que me estoy hundiendo, siento que no puedo más. El agua ya llega hasta el tope y me siento que me voy a morir, aleluya. ¿Cuántas veces no le gritamos al Señor de la misma manera? Y ellos comenzaron, maestro, 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 ¿no ves que perecemos? ¿No ves que no perecemos? Le decían. Otros decían, ¿no ves que nos hundimos? Perecemos, obviamente, ¿no ves que vamos a morir? Qué confianza había en estos discípulos. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo y pensamos que ya no vamos a salir y le reclamamos al Señor, pero tú no ves que me está pasando esto? Tú no entiendes que me está pasando esto. ¿Cómo es posible que podamos reclamarle al Señor de esta manera? Cuando Él conoce tu necesidad, cuando Él conoce lo que te pasa, cuando Él conoce cuando se va a levantar la tormenta, Él sabía que esa tormenta se iba a dar. Porque vamos a ser probados como el oro, iglesia. Él sabía lo que iba a ocurrir. ¿Usted cree que el Señor no sabía lo que iba a pasar? Él sabía lo que iba a pasar en ese momento. Pero Él estaba probando a sus discípulos. A ver cuántos sus discípulos clamaban a Él o cuánto confiaban en Él. Aleluya. Y comenzaron a gritar, Señor, no tienes cuidado. Ay, Dios mío. No tienes cuidado que perecemos. ¿Cuánto cuidado tiene el Señor de nosotros? ¿Cuánto detalle, iglesia, no tiene el Señor con nosotros? El Señor es demasiado detallista y cuidadoso con cada detalle de tu vida. Con cada detalle de tu vida. Lo que pasa es que nosotros no vemos cuando Él obra. No vemos cuando Él está. Sino que ponemos nuestra mirada en toda la tormenta y la tempestad que se levantó. No es que no tenga cuidado.
Él sabe la necesidad que tenemos. Es que Él quiere saber cuánto tú estás confiando en medio de tu proceso. Cuánto tú le estás entregando en medio de tu proceso. Cuánto tú estás dispuesto a entregarle en medio de lo que estás viviendo. Así se haya levantado la tempestad. Dice que estaba durmiendo y comenzaron a gritarle al Señor. ¿Alguna vez usted ha mandado a la situación a callarse? ¿Alguna vez usted le ha dicho a la situación no? Hasta aquí. Porque esto fue otra enseñanza que el Señor le dio. Aunque Él tiene todo el poder para callar toda situación, para enmudecer toda situación, pero el Señor le estaba enseñando a sus discípulos que cuando la tempestad se levanta, tú te levantas, porque dice que se levantó y reprendió los vientos. El Señor le estaba mostrando a sus discípulos que solamente es levantarse frente a la tempestad y a la situación y reprender con autoridad lo que se levanta en tu contra. Tú tienes que tener la autoridad que solamente viene de Cristo para reprender la situación y los vientos contrarios que se levantan en tu contra, para evitar que tú pases al otro lado, para evitar que tú llegues al otro lado. Tú tienes la autoridad de parte de Cristo para poder reprender lo que se levanta en tu contra, para seguir continuando y cruzar al otro lado. Y dice la palabra que el Señor se levantó al oír el clamor de sus discípulos. Cuando los llamó, cuando comenzaron a gritar, dice que inmediatamente se levantó y reprendió los vientos. Reprendió los vientos. Y dice que inmediatamente aquellos vientos cesaron y hubo una gran bonanza. En otras palabras, hubo una gran calma en medio de la situación. El Señor, cuando el Señor llega e interviene, no hay nada que no pueda calmarse y detenerse. Lo que se levantó en tu contra se detiene. Cuando el Señor suelta la palabra, cuando el Señor habla, todo tiene que atarse, todo tiene que hacer obediencia a lo que el Señor dice. Por eso es que tú no tienes que temer, porque el que está contigo va a levantarse y le va a decir a tu situación: hasta aquí llegaste. Calla y enmudece, calla y enmudece, calla y enmudece, aleluya. En otras versiones decía, no solamente calla y enmudece, sino cálmate y quédate quieto. Cálmate y quédate quieto, decía la palabra. Déjeme buscarla aquí. Cálmate y quédate quieto. La situación que se levanta tiene que hacer inmediatamente lo que el Señor le manda a decir. Cállate y enmudece. Yo no sé si tú puedas entender. Él le dijo: cálmate, sosiégate, haz silencio, quédate quieto, cálmese los vientos. Lo que se levantó tiene que hacer silencio, porque qué ruido hace cuando la tempestad se levanta. Qué ruido hace cuando la tormenta se levanta en nuestra contra. Qué mucho ruido hace. Y qué mucha inquietud crea en las vidas. Por eso fue que él le dijo y les estaba enseñando que a la situación que se levante, tú tienes que pararte con autoridad y mandarlo a callar. Decirle: hasta aquí llegaste, te quedas quieto, enmudece, cállate, porque tú no tienes parte ni suerte. El que está conmigo en la barca me va a llevar al otro lado. Tú no tienes por qué levantarte en mi contra. Hasta aquí tú llegaste, te deshaces. No hay nada que puedas hacer en mi contra. Ahora se calma la situación, aleluya. Porque el que está conmigo es el Todopoderoso. El que está conmigo me va a llevar al otro lado, aleluya. Hay una autoridad en el Señor
donde todo está sometido a Él. Y lo que sea, tiene que obedecer a su voz y a su mandato. Por eso tú no puedes temer. Por eso tú no puedes tener duda en medio de tus circunstancias. Por eso tú no tienes que tener miedo. Porque cuando el Señor abre su boca, todo tiene que someterse a Él. Todo tiene que someterse al Señor. No hay tormenta, no hay situación, no hay viento fuerte, no hay oleaje bravo, ni circunstancia, como tú lo quieras llamar, que no obedezcan la voz del Señor cuando le dice calla y enmudece. No hay nada que se pueda detener o vaya en contra de la palabra del Señor. Sí se va a detener cuando el Señor dice calla y enmudece. Cuando Él habla, Él da una orden. Y todo tiene que obedecer y todo tiene que someterse a Él. Aleluya. Hay un versículo en la palabra que dice que todo fue sometido a Él. El Padre todo lo sometió para que estuviera debajo del Hijo. Todo está sujeto y sometido al Hijo. Obviamente, excepto el Padre, que tiene todo el poder y toda la autoridad. Pero todo en la tierra fue sujetado a Él. Así que como todo está sujetado a Él, todo lo obedece. Todo tiene que hacer caso inmediatamente que Él abre su boca y envía la palabra. Por eso tú no tienes que temer, sino confiar en el Señor. Entender que el control de tu barca lo tiene Él. Aleluya. Pero no se quedó ahí. Hubo una confrontación de parte del Señor. Porque estaban siendo probados en ese momento. Ellos tenían que llegar al otro lado. Ellos tenían que pasar al otro lado. El Señor iba con ellos. Pero el Señor le dice, ¿por qué se atormentan? ¿Por qué? ¿Por qué tienen temor? Y no solamente eso, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y hay otra versión que decía, ¿por qué son tan cobardes? Ay, Dios mío. Y esto a mí me mató. Esta versión es más fuerte todavía. ¿Por qué son tan cobardes? ¿Por qué han menguado en su fe? Si ustedes han visto quién está con ustedes, si ustedes han visto las maravillas que yo he hecho, ustedes han visto los milagros, cuántas veces yo no los he librado de tantas cosas. Yo necesito que su fe esté a un nivel más alto, iglesia. Que su fe esté en un nivel más alto, te dice el Señor, a un nivel mayor de confianza, a un nivel mayor que tú sepas que Él está contigo, que tú no estás solo en medio de la situación. Él le dijo, ¿por qué? ¿Por qué son tan cobardes? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué tienen poca fe? Dice otra versión. ¿Dónde está vuestra fe, su confianza? ¿Dónde está tu confianza puesta? Aleluya. Y esto me llevó a recordar el momento en que Pedro caminó sobre las aguas. En Mateo 14, versículo 28 al 32. La palabra dice, entonces le respondió Pedro cuando vieron al Señor venir en las aguas, caminando sobre las aguas, en una tormenta. Ellos vivieron esta experiencia varias veces, los discípulos. Aquí era un momento en donde ellos fueron y entraron al mar o a ese lago. Algunos dicen que era un lago en la barca, pero esta vez estaban sin el maestro dentro de ella. Esta vez iban solos. Pero el Señor se había ido a orar. Había subido al monte y había ido a orar. Pero como ya ellos estaban lejos de la orilla, el Señor decidió llegar a donde ellos. El Señor comenzó a caminar sobre las aguas dirigido a donde ellos. Y en ese momento cuando lo vieron pensaron que era un fantasma. Y ahí Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pedro comenzó a confiar en aquel que le había dicho, ven. Pedro tenía la mirada en el maestro.
Pedro comenzó a caminar correctamente. ¿Pero qué sucedió? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y comenzó a dar voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento extendió la mano el Señor, asió de él, ¿verdad? Tomó de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Aquí claramente, con la primera versión que te traje, que son dos momentos diferentes, pero hay algo aquí claro que el Señor nos está diciendo. Allí les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Aquí le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El barco en aquel momento comenzó a hundirse por la duda, por el miedo. Igual que pasó con Pedro en este momento. Pedro comenzó a hundirse cuando comenzó a dudar, cuando comenzó a pensar y mirar los vientos que estaban de la tormenta, porque ahí lo especifica la palabra. Cuando Pedro dejó de mirar al maestro, cuando Pedro quitó la confianza en el maestro, comenzó a hundirse, comenzó a poner la mirada en lo que estaba alrededor de él, comenzó a dudar porque vio el problema, no vio a aquel que lo había llamado, no vio a aquel que estaba con él que le había dicho: ven. Y tampoco vio que había comenzado a caminar sobre las aguas, que nada le había ocurrido. Pero cuando tú quitas la mirada, cuando te olvidas de quién está contigo, de quién te llamó, de quién es el que está contigo, vas a comenzar a hundirte, porque la duda se va a hacer presente. Tu fe entonces va a comenzar a menguar porque estás enfocado en tu situación. Dios hoy quiere que tú entiendas que tienes que estar enfocado en Él, que Él está en tu barca. Y me encantó lo que decía al final. Al final dice que cuando se montaron en la barca, los vientos se calmaron. Esta vez el Señor no le dio orden. Esta vez la misma presencia del Señor fue la que hizo que esos vientos se calmaran. Fue la que hizo que los vientos cesaran. Pero tú sabes lo importante, que Él se montó en la barca. Para que tú entiendas que cuando Él está en la barca, todo se calma. Todo tiene que cesar. Todo lo que se levantó en tu contra se tiene que calmar, se tiene que disminuir, se tiene que ir y volver a la forma normal, a la calma. La situación tiene que desaparecer. La tormenta desaparece. La tempestad desaparece. Cuando Él está en tu barca. Porque eso no está por casualidad ahí. Dice que inmediatamente que se montaron en la barca, cuando el Señor puso su pie en la barca, la tempestad cesó y todo se calmó. Todo obedece al Señor. Todos. Ellos se hundían por su poca fe. Pero hay algo sumamente maravilloso. Que en el momento del Señor obrar, en el momento en que el Señor calma esta tempestad, ya ellos no tenían miedo. Ya habían sido confrontados, pero ahora dice que se atemorizaban por lo que habían visto. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? Ya ellos no estaban fijados en la tormenta, ahora tenían un temor, pero no era un temor de miedo, era de reverencia. Estaban reconociendo que había alguien que tenía poder, había alguien que tenía la autoridad para calmar y mandar a callar tu situación. Había alguien que podía hacer que tu situación menguara, que tu situación desapareciera. Ahora ellos tenían ese temor y esa reverencia a aquel que los había salvado. ¿Quién es este hombre que los vientos y las aguas mandan y le obedecen?
Ese es tu Salvador. Esa es la roca en la cual tú te tienes que aferrar en tu momento difícil. Él es tu Salvador. Es aquel que te sostiene cuando tú no tienes fuerza y no logras alcanzar las cosas porque piensas que te vas a hundir. Es el que te sostiene, el que te lleva de la mano, el que está guiando tu barca. Confía, iglesia, no hay situación que te pueda detener. No le permitas que la duda comience a entrar en ti. No permitas que el miedo comience a entrar en ti. No permitas que nada de estas cosas quiten tu mirada del Maestro. No permitas que nada de esto comience a hacer que tú cuestiones qué pasa con Él, qué no está actuando, qué no está haciendo. No, el Señor solamente quiere que tú entiendas que tienes que pasar al otro lado, que tienes que confiar, que tienes que creer, que tienes que acordarte que en tu barca está Él. Aleluya. Hoy el Señor te invita a pasar al otro lado. Hoy el Señor te dice, yo quiero pasar contigo. Hoy yo quiero estar contigo. Hoy yo quiero que tú llegues al otro lado. Hoy yo quiero que tú entiendas el poder que solamente viene de mí. Pasemos al otro lado, te dice el Señor. Hoy te invito a que pases tiempo conmigo y veas mi poder. Y sepas que yo te amo. Que en caso de que haya una tempestad o una tormenta, yo quiero decirte que voy a estar ahí contigo. Que te voy a acompañar, te dice el Señor. Él te dice, pasemos al otro lado. Voy a hacer una obra perfecta en tu vida, pero va a haber cosas que se van a levantar y tienes que estar preparado porque es para tu crecimiento espiritual, iglesia. Es para tu crecimiento espiritual. Así que no temas, no dudes, solo confía porque Él lleva el timón de tu barca y vas a llegar a puerto seguro. No temas, no dudes, porque vas a llegar al otro lado. Ponte de pie, iglesia. No hay problema, no hay situación que el Señor no pueda callar y no pueda enmudecer. Él tiene el control de tu vida. Yo voy a orar para despedirnos en las redes, pero yo quiero orar por ustedes en esta mañana. Porque el Señor puso una inquietud esta mañana cuando llegué a este lugar. Amén. Pero vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Padre, yo sé que tú has hablado poderosamente a nuestra vida hoy. Es tiempo de pasar al otro lado. Es tiempo de ver, Señor, que tú estás con nosotros en nuestra barca. Que no hay que temer, que no hay que dudar, Padre de la gloria. Que tú estás con nosotros y llegaremos seguro al otro lado, Señor. Que la tempestad o la tormenta que se quiera levantar, Señor, ya tú tienes el control sobre ella, Señor. Esa tormenta tiene que cesar, tiene que callar, tiene que enmudecer y se tiene que calmar en el nombre poderoso de Jesús. No hay nada que se pueda levantar en nuestra contra porque tú estás con nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a creer, Señor, y que nuestra fe aumente cada día más, Señor, creyendo en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra fe y a creer, Señor, que tú tienes el control de todo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios bendiga cada vida a la distancia. Y recuerda, pasemos al otro lado. Aleluya. Yo quiero que